¿Qué le pasó a ese paciente? A los 3 meses estaba en recaída, ya no respondió y 6 meses después lo tenían en una urna en la sala de su casa. Entonces sabemos que sí mejora la supervivencia global, retrasa la transformación, pero el impacto es de meses, no es ni siquiera de años. O sea, no se nos olvide eso cuando veamos esto. Ahora, ¿qué pasa si usas el Trombopac? Te va peor. Por lo tanto, si usas el Trombopac en casos de alto riesgo, te va a ir mal. ¿Ok? Y fíjense, son intermedios y alto. El Trombopac puede ser utilizado únicamente, en mi opinión, en los casos de bajo riesgo, en que valga la pena por la trombocitopenia, nada más. Y siempre que estás bien seguro de que no tienen mucho riesgo. ¿Ok? Aquí se queda claro cómo el grupo de Trombopac empeoró. Aumentó la producción de la leucemia mieloblástica y no nos fue bien. La dacitabina es otra droga que aquí no tenemos, no voy a ahondar mucho, es parecida, no es la preferida en Estados Unidos, la acitidina es con mucho la favorita. ¿Por qué la dacitabina? Sí, dacitabina se utiliza algo porque el grupo del MD Anderson la ha promovido bastante. Entonces, yo cuando digo, ¿qué piensa la dacitabina? Pues si vives en Houston, te va a ir muy bien. Si no vives en Houston, ¿quién sabe? No, es una broma, pero hay cosas así que se dicen. También funciona, y hay algunos estudios interesantes que hablan incluso de las dosis bajas de dacitabina como algo que pudiera ser útil. Yo lo he intentado, a mí no me ha ido bien, pero bueno, esa es la razón. Hay otros productos que vienen en camino, como la guadecitabina, que hay que ponerles atención. No voy a empezar a ser muy detallista en estos productos. Rigosertib es otro producto que viene en camino. Entonces, hay algunos datos iniciales alentadores, hay que estar atento a estos productos nuevos. Aquí tenemos una lista interesante de medicamentos que vienen en camino. Aquí hay combinaciones de pegonidostat con acetidina, midostaurina, que también está usando en la leucemia aguda mieloide, y acetidina. Obviamente, si tiene la alteración del FLT3, es obviamente mucho mejor. Y este es muy interesante, este anticuerpo, como una cosa preliminar, porque aparente de forma selectiva puede eliminar estas células clonales anormales de la médula ósea y entonces hacer que el paciente llegara al trasplante. Porque si a mí me preguntan, bueno, doctor, ¿usted qué piensa? ¿Conviene reducir los blastos antes del trasplante? Pues si son casi leucemia, yo creo que sí, pero si son 5 o 10%, no pierdas tu tiempo. En mi opinión, tienes que trasplantarlo rápidamente, porque tienes 50% de posibilidades o más de que no responda. Y si no responde, el paciente se va a morir. Por ahí, no sé si está el doctor Villela por aquí, pero vimos un paciente del ISSSTE en el cual fue tratado correctamente, en mi opinión, un médico con acetidina, aplicando de que era alto riesgo, no tenía un donador y, sin embargo, un hombre joven, psiquiatra. Entonces, como de 40 y pico de años. Cuando le dan la acetidina, ¿qué sucede? Mejora, empieza a querer mejorar y rápidamente progresa, y cuando aparece con nosotros tiene 8 meses del diagnóstico de alto riesgo y ya es una leucemia aguda, tiene pancitopenia, tiene toda la médula llena de blastos y tiene un hongo, un aspergillus en el pulmón. Y así llegó. Y le dijimos, oiga, usted es del ISSSTE, va a tener que pagar su costo. Dice, no, pues lo pago, ¿verdad? Bueno, entonces pagó, que es poco en el hospital. Tratamos el hongo, lo trasplantamos, hicimos un trasplante secuencial, dimos quimioterapia intensiva, luego hicimos el trasplante, el hombre entró en remisión completa y un año después del trasplante me manda una foto del doctor Villela en que se está tomando una cerveza con el paciente. Entonces, moraleja, ese paciente tenía que haberse trasplantado antes, fue un trasplante haploidéntico, si mal no recuerdo. El comentario también que quiero hacer es que a los 15 días de esa foto que me manda el doctor Villela, en que yo disfruté mucho ver la foto de un paciente un año después, tomó cerveza con su médico en Sonora, porque venía de Sonora el paciente, el doctor. A los 15 días de una neumonía y se murió.
con una médula ósea y una sangre periférica muy aceptables, casi prácticamente normales. Entonces, esa es la historia media triste. No sé, ya no estaba tomando inmunosupresores, no tenía injerto contra huésped y no parecía que tenía por qué morirse. Ahí sí, como dicen, cuando te toca, te toca. Esa es mi última diapositiva. La actitud, en mi opinión, debe ser más agresiva y optimista, es decir, tienes que buscar trasplantarte. Los casos de riesgo bajo mejoran con danazol, con eritropoyetina o ciclosporina incluso, en combinación, casos selectos con lenalidomida. La inmunosupresión no hay que olvidarla, igual en casos selectos hay que tomarla en cuenta, esas reglas es interesante. Hay mucha información al respecto que está como olvidada, como que los hipometilantes, la lenalidomida han ido atrayendo la atención de los médicos y nos hemos olvidado de cosas que también pueden funcionar. El trasplante debe estar en la mente de todos nosotros. Ahora hay trasplantes haploidénticos que se pueden aplicar tranquilamente, que parecen ser igual de buenos que los tradicionales, son un poco más difíciles, pero funcionan. La acetidina es una buena arma, de que creo que sí hay enfermos, como hemos visto en conferencias, que duran años o tienen 2, 3 años, son garbanzos de líder, pero los hay que responden al uso de acetidina a largo plazo, sí los hay. Yo he visto algunos casos muy interesantes que responden, siempre y cuando no haya un trasplante. Ahora, si vas a trasplantar, yo insisto, a menos que sea un caso de muy, muy alto, casi leucemia, por no decir 20% de los 18, en fin, no, en mi opinión es importante, reducirlos. En el intento, muchos de ellos se van a morir. Si tienes un donador y ahí se puede, vámonos directo. Obviamente, pues RK sí las hay, pero creo que cuando uno estudia a los enfermos que están esperando el trasplante, van a ver ustedes cómo lo hemos visto. Muchos de ellos recaen, se mueren y ya no tienen opciones. Además de que durante el intento de citorreducción la mortalidad puede ser importante. Por eso pienso que es mejor jugársela. Y para ello hay ahora unos trasplantes se llaman secuenciales, en que en la fase de neutropenia, después de una quimioterapia intensiva como un Flagida, tú haces un trasplante sin estar esperando la recuperación. De esa manera puedes lograr esto. Habiendo dicho esto, muchas gracias por su atención y quisiera pedirle a los ponentes que si quieren pasar acá para contestar algunas preguntas. En los ASH highlights, no de este año, sino del año anterior, se estuvo difundiendo mucho un trabajo sobre dosis bajas de azacitidina, específicamente 150 miligramos dosis fija durante 3 días consecutivos cada 3 semanas. Menos tóxica e igualmente efectiva para meter en remisión a un paciente con una mielodisplasia. ¿Qué opinión les merece a ustedes ese tipo de abordajes? Bueno, yo creo… Dr. Jung, I was talking about low dose azacitidine. Comentaba sobre la azacitidina baja dosis, 150 miligramos por día, 3 días consecutivos cada 3 meses, a diferencia de la manera regular habitual de administrar azacitidina, y aparentemente los resultados son iguales. ¿Qué piensa de este abordaje terapéutico que por un lado es más barato y por otro lado menos tóxico? ¿Suena bien? Es interesante. Quiero recordarle a la audiencia que de los trabajos que se presentan en la ASH, ¿cuántos de ellos se publican finalmente? No sé, creo que precisamente el doctor Andrés Gómez, que va a tomar la palabra, checó esa información. Pues se publican como menos como el 30%, 25%. Yo he visto muchos trabajos interesantes que luego no se publican y yo siento que eso tendría que corroborarse. Para todos es atractivo usar dosis más cortas y menos días, pero se me hace que eso es algo que, aunque es, como dicen, appealing. Yo utilicé ya la dosis bajas de citabina en algunos enfermos que sonaba muy interesante, que también se presentó en una ASH, y ya no ha habido, Guillermo, ninguna información repetitiva de eso. Nadie, en mi opinión, parece haber corroborado esa información. Era una historia muy interesante que se presentó en la ASH, y fue si no mal no recuerdo, una plática educativa, y obviamente muy a todo dar. Les quiero platicar otra anécdota interesante para cerrar. Hace poco tiempo vi una conferencia de mieloma múltiple, en el cual el ponente, que viene del Johns Hopkins, habla del
Cialis como un medicamento que se utiliza, que puedes utilizar para mejorar la respuesta al mieloma múltiple. Y pues todo el mundo que estábamos ahí, frente a los viejitos, dijimos, pues ya la hice, a mí no me va a dar mieloma, ¿verdad? Pero, ¿sí? Qué padre, ¿no? Pero después me encuentro un artículo sobre lo mismo, del mismo grupo, diciendo que no funciona. Y lo interesante es que hace unos meses, porque todavía no es un año, vuelvo a estar en un foro de mieloma en Sudamérica y resulta que el mismo individuo vuelve a mencionar el Cialis. Entonces no sé cuántos de la audiencia, pues yo caí la primera vez en la trampa y se lo di a un paciente. Estaba muy contento por algunas cosas, pero orinaba mejor, por ejemplo. Sí orina mejor el paciente, pero nada más, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con la información y creo que debemos corroborarla antes de dar un paso precipitado. Para el doctor David, independientemente de mis HLA, su nombre está en mi certificado de nacimiento. Entonces él es mi papá. La pregunta es para el doctor Neil Young. Dr. Neil, in the a question is country for with Dr. limited Neil resources, Young. and I'd like to thank you for your effort Doctor in trying to Neil, recruit en un país all con aplastic recursos anemia limitados, y patients quiero and agradecerle bring por sus them esfuerzos por to tratar de reclutar Bethesda, a todos los that I think pacientes con that anemia is amazing. aplástica y llevarlos a I would Bethesda like me to parece ask you, asombroso. Quiero before we can preguntarle, get all our antes Mexican de que aplastic anemia logremos que patients todos los pacientes visas con anemia or teach them plástica how to swim across the river, consigan visas o would you aprendan a nadar para consider atravesar el río, transplant, ¿consideraría usted un as an appropriate trasplante como therapy una when terapia more than apropiada half Mexican cuando más patients de do la not mitad have de los access pacientes even to mexicanos no tienen rabbit acceso ni ATG? siquiera a ATG de So, conejo? most of them are Entonces, la gran treated mayoría with de ellos son cyclosporine tratados con only, ciclosporina not even exclusivamente danazol y is available. But ni we do siquiera eso have, está disponible en todas partes, increasingly pero tenemos access to cada vez haplotransplants. más acceso a haplotransplantes. Yeah, I think that's, I think it's Sí, a mí me reasonable. parece que es razonable. It's been a problem